Hola chicos, buenos días. Vamos a esperar 5 minutitos nada más para que se conecten los que faltan. 9:05 en punto. Empiezo a poner la presentación y yo no admito a nadie. Gracias.
Ok, chicos, buenos días. Gracias por estar aquí en esta clase. Vamos a tratar de apurarnos lo máximo que podamos para abarcar los temas que nos hacen falta. Vamos a iniciar a ver inmunizaciones. Les voy a compartir la pantalla y la van checando conmigo. ¿Ya la pueden visualizar? Ya, doctora. Sí, doctora. Ok, chicos, si tienen alguna duda ahorita por el tema del tiempo, les pido por favor que en cada chat grupal, si hay alguna duda, me vayan colocando ahí las dudas que tengan y ya ahorita en un tiempito que tenga, se las contesto, por favor. Entonces, vamos a ver qué es una inmunización. Hay que recordar que la inmunidad se va a dividir en estos puntos. En inmunidad activa natural, que va a ser propiamente la que nos da la infección, es decir, contraigo la infección, entonces tengo inmunidad natural. Esta puede durar para toda la vida o bien puede quedar, digamos que por un cierto tiempo y nuevamente en la siguiente etapa estacional o en un tiempo muy corto, en algunos meses, puedes volver a contraer esa infección. La activa artificial va a ser propiamente la que nos va a dar la vacunación y es la que ahorita nos vamos a enfocar. La pasiva natural va a ser en el momento que la mamá transfiere al bebé los anticuerpos a través de la placenta. Y la pasiva artificial, van a ser en este caso cuando se nos transfieren, se nos inyectan gamma globulinas. En este punto, la más importante, la que hemos hablado, sería la inmunoglobulina humana. Ahí sería esa clasificación artificial. Van a tener ciertas características muy especiales que van a ser específicas, que va a distinguir entre diferentes antígenos, creando respuestas relacionadas a cada uno de ellos. O sea, si te ponen una vacuna para el dengue, si te ponen una vacuna para el COVID, pues solamente harás anticuerpos y antígenos relacionados a esa patología. En el caso de las vacunas combinadas, pues solamente harás digamos que protección ante esos 3 o 4 o 5 organismos a los cuales vaya dirigido. Memoria inmunológica es la que se presenta o la que se produce después de la aplicación de la vacuna y te protege por un largo tiempo. Por ejemplo, ya vimos la vacuna en este caso de la rabia, te protege durante toda la vida. No es necesario volver a reaplicar. Un claro ejemplo de la poca memoria inmunológica que puede llegar a generar sería en este caso la vacuna estacional de la influenza, que nos tenemos que reaplicarla anualmente. Estas vacunas deben ser inocuas, o sea que no causen daño. Si ustedes llegan a leer esa palabra en las presentaciones de este bloque, saben que es algo nocivo, que no causa daño y tienen que ser eficaces. Vamos a hablar un poquito del antígeno. El antígeno es toda sustancia que es capaz de reaccionar con los receptores de las células T o las células B para así crear una respuesta inmunológica. Entonces, aquí vean este dibujito, es un anticuerpo, como recordarán en sus clases de biología. En este anticuerpo, en estos puntos más próximo hacia otro anticuerpo, vamos a presentar los antígenos. Los antígenos van a necesitar de células presentadoras. ¿Para qué? Pues para que así se enganchen sus receptores y entonces pueda ingresar dentro de la célula y pueda causar una infección. Prácticamente el antígeno es donde, digamos que lo más importante porque es donde actúan las vacunas. Vamos a tener que los vamos a dividir en toxoides, que van a ser exotoxinas bacterianas,
que van a ir directamente hacia esta parte de la unión antígeno-anticuerpo. Vamos a tener como ejemplo a la difteria y al tétanos. Por eso, si ustedes han escuchado como toxoide tetánico, se refiere a este punto. También van a tener otra clasificación en subunidades. En este punto hablaremos de la vacuna antineumococo y la vacuna de la hemófilos influenza tipo B. También tenemos antígenos que van a ser hechos propiamente por ingeniería genética. Un claro ejemplo de esta vacuna sería la vacuna recombinante de la hepatitis B por organismos muertos como la polio inactivada, que es la vacuna que nos ponen. No es la polio Sabin, la que dan en campañas nacionales, que se acuerdan que llevan a los bebitos y les dan unas gotitas que viene como en una pipetita que saben a uva. Esa no es. La vacuna de la polio inactivada es la que nos aplican vía intramuscular, más adelante lo vamos a ver, y por microorganismos vivos atenuados, como la polio oral. Esa sí es la Sabin, la que se aplica, que les digo que es como moradita, que llega a saber a uva. La fiebre amarilla, triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis y la varicela. Vamos a hablar un poquito de la cadena de frío. La cadena de frío es el sistema por el cual, digamos, nosotros, personal de salud, vamos a mantener la vacuna en óptimas condiciones. ¿Por qué es necesario mantener esta vacuna? A ver, no porque ya no esté en esta red de frío, se haya perdido la temperatura, quiere decir que te vas a morir porque te ponen esa vacuna. No, lo que sucede aquí es que muchos virus se inactivan, es decir, ya no sirve y al final de cuentas te acaban inyectando pues prácticamente casi agua. ¿Por qué se pierden estas propiedades? Pues porque algunas vacunas, por ejemplo, la polio oral, la Sabin que les estoy comentando, el sarampión y en algunos casos la fiebre amarilla son sensibles al calor. Entonces el calor les causa muchísimo mal y las inactiva. En el caso contrario de la DPT, de la polio inactivada, la que se pone vía intramuscular, la hepatitis B, la antiinfluenza y la hemófilos influenza, se inactivan con congelación, o sea, son extremos completamente. Tienes que mantener esta temperatura. ¿Cuál es la temperatura que se tiene que mantener? De 2 a 8 grados centígrados. Si estas vacunas se inactivan y a ti te las ponen, no te va a dar esa inmunidad que necesitamos y te puede dar una sensación de seguridad, o sea, de que ya estoy protegido, estoy inmunizado, pero no estar correctamente inmunizado. Se utiliza para su conservación, manejo, transporte y distribución. O sea, desde la fábrica, por ejemplo, ahorita con la vacuna COVID, desde que Pfizer en sus instalaciones están produciendo la vacuna, la mantienen en esta red de frío, en esta cadena de frío. Los camiones que la transportan son camiones con refrigeración, como los que llevan comida, mantienen la temperatura, los almacenes igual, desde que se fabrica hasta el momento en que la enfermera la saca del botecito y la empieza a cargar su jeringa y te la aplica, desde ese momento la cadena de frío no se tiene que perder. Las vacunas se deben colocar en un refrigerador, en un congelador o en un cuarto frío, donde solamente se deben colocar estas vacunas. En algunas clínicas, sobre todo en algunos centros de salud, hay refris, pero son exclusivos de vacunas. No puedes poner la insulina, no puedes poner antibióticos, no puedes poner inclusive comida. Ya ven, ideología del mexicano, es bien común que llegues a estos lugares, abras y ahí están las cocas. Entonces, eso no se debe de hacer porque se altera la temperatura a la cual deben estar sometidas estas vacunas. Recuerden, imagínense un refri. No hay que colocar las vacunas en las puertas de los refrigeradores. Anteriormente se creía que ahí era su mejor lugar, pero hay inestabilidad térmica. Es decir, yo tengo una temperatura dentro del refri, abro el refri, en lo que estoy sacando las cosas, la temperatura del exterior cambia, pues porque la puerta se abre y sale al exterior, vamos a decirlo. Entonces, no se debe colocar en este punto. La mayoría de vacunas se van a mantener bien entre 2 y 8 grados, ya se los comenté, y se tiene que llevar un reporte diario de temperaturas. Obviamente esto es a manera de conocimiento general. Realmente nosotros no lo realizamos como se los comenté, esto lo hace
el personal de enfermería. Pero es importante que ustedes sepan de esto. Y debemos de utilizar contenedores especiales para el transporte de vacunas, es decir, los termos. Si nosotros estuviéramos estudiando enfermería en este punto, sería larguísimo más aún nuestro tema, porque hablaríamos de cómo armar un termo, de cómo tomarle la temperatura al termo, etc., etc., etc. Solamente hay que saber eso y nada más. Consideraciones generales, la técnica de administración de la vacuna, lo que les decía. Con que ustedes sepan eso, yo me doy por bien servida. Lugar de colocación. ¿Dónde vamos a poner esas vacunas? Las vacunas serán intramusculares en lactantes menores de 2 años, pero se van a colocar en la región lateral del músculo vasto, o sea, o del vástago, también se le llama. Lateral en la piernita, así como se ve en la imagen, esa es una correcta aplicación. Nunca se deben aplicar las vacunas en la región glútea por el riesgo de hacer abscesos y el riesgo de infecciones localizadas. Acuérdense que los bebitos pues no controlan esfínteres y muchas veces el pañal, dependiendo de la calidad, pero por lo regular todos los bebés cuando evacúan terminan completamente batidos. Entonces, imagínense ocasionar una herida con la aguja, hacer una solución de continuidad de la piel, que estás inoculando microorganismos, en este caso vivos, por algún tipo de vacuna, y tiene contacto con heces fecales. Si bien las heces fecales de los bebés, de los lactantes, no tienen la misma cantidad de microorganismos, por ejemplo, de un adulto, pero puede llegar a infectarse. Entonces, nunca se aplicarán en la región glútea. En los adultos mayores, bueno, en los niños mayores de 2 años y en los adultos mayores se debe aplicar en el músculo deltoides, en el brazo. Los intervalos del tiempo recomendados entre una vacuna y otra van a depender según el tipo de vacuna. Si esta vacuna tiene 2 o más antígenos inactivos, se pueden administrar simultáneamente en cualquier intervalo, en cualquier dosis, o sea, no hay restricción. Pero si la vacuna, una es de antígenos inactivados y otra es de microorganismos vivos, se pueden administrar, pero hay que tener un intervalo entre ellas. ¿Cuál sería el intervalo o cuál sería la contraindicación? En este caso nos ponen la vacuna del cólera. La vacuna del cólera no entra dentro del programa o del esquema nacional mexicano de vacunación, entonces pues no la tenemos. La fiebre amarilla de igual manera no contamos con ella, pero ahí nos ponen algún ejemplo. 2 o más antígenos vivos se pueden administrar simultáneamente o separadas al menos por 4 semanas. Por ejemplo, la polioral, la vacuna del Sabin, la de las gotitas que le digo, se puede administrar antes y también después puedes poner al mismo tiempo la triple viral, la vacuna contra la varicela o la vacuna contra la tifoidea. De igual manera, varicela y tifoidea no entran en el esquema nacional. Por eso, si ustedes han visto cuando se llevan a los niños al centro de salud, pues que les ponen hasta 4 o 5 vacunas porque no hay riesgo de combinar estas vacunas. Obviamente no se ponen ni combinadas en la misma jeringa, se tendría que ser un piquete específico para cada vacuna y no se aplican en el mismo sitio de inyección, se van separando. También tenemos que ver la seguridad, las precauciones y las contraindicaciones de las vacunas, así como existen reacciones secundarias con algunos medicamentos, existirán, con las vacunas, pero hay que valorar el riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor, un claro ejemplo que pasa, el niño es alérgico a la proteína de huevo, o sea, es alérgico al huevo, y por ejemplo le vas a poner triple viral que es elaborada a través de embriones de pollo. ¿Qué quiere decir? Que pues el niño puede hacer una reacción anafiláctica, puede hacer una dermatitis simplemente por contacto, pero si al niño le da cualquiera de estas 3 enfermedades de la triple viral, pues el niño puede morir. Entonces hay que valorar siempre el riesgo-beneficio. Si el riesgo es mayor al beneficio, pues entonces definitivamente no hay que colocarla. Pero si por el contrario, el beneficio es muchísimo mayor porque en este caso previenes la muerte,
pues aunque tengas una reacción anafiláctica, a lo mejor tener ahí todo el equipo necesario para poder manejar esa crisis. Comparación de los efectos de la enfermedad y los efectos secundarios. Aquí vemos una. Por ejemplo, la polio. Efectos de la enfermedad, el 1% de las infecciones tienen síntomas clínicos, pero uno de cada 20 hospitalizados se muere. O sea, la mortalidad es altísima. Y los que sobreviven se quedan en estado paralítico. Ese es el efecto de la enfermedad. Esta es la consecuencia. Bueno, Efectos secundarios de la vacuna. Este es el riesgo y este es el beneficio. Va a tener casos descritos de polio paralítica y no hay casos o no hay efectos en la polio inactivada. O sea, es más segura la intramuscular. Hay que valorar en ese punto. Por ejemplo, otra, la del sarampión. El 10% presentará complicaciones con neumonía y otitis media. Bueno, si te va a dar neumonía y te va a dar otitis media en el 10%. 1 de cada 1,000 pacientes tendrá encefalitis y van a fallecer el 10% y el 25% van a tener secuelas. ¿Cuál es la secuela más importante? La panencefalitis esclerosante subaguda. O sea, todo el encéfalo tiene problemas, se esclerosa, o sea, se queda sin irrigación sanguínea. Imagínense esta importancia. Obviamente el paciente va a fallecer, pero ¿a qué costo? Tendrán muchísimas consecuencias y complicaciones, padecerá las secuelas antes de llegar a la muerte. ¿Qué te causa la vacuna? Pues del 5 al 10% solamente te va a doler el brazo, quizá llegues a tener fiebre y llegues a presentar un rash cutáneo, o sea, una dermatitis, como una intoxicación. Un paciente por cada 1,000,000 de dosis podría desarrollar encefalitis, pero imagínense, solamente uno. Y uno de 24,000 dosis de vacuna desarrollarán trombocitopenia, o sea, el riesgo es altísimo y las complicaciones de la vacuna son mínimas. Es como, por ejemplo, con la vacuna del COVID. En este caso, por ejemplo, la tuberculosis. Ocurrida la infección, entre el 5 y el 15% van a desarrollar enfermedad, es un porcentaje alto, pudiendo dar no solamente enfermedad pulmonar, sino enfermedad extrapulmonar. Por ejemplo, tuberculosis meningia, que es altamente grave y mortal en los recién nacidos, que son los que no tienen la inmunidad si no se les aplica la vacuna. Del 80 al 90% van a desarrollar cicatriz queloide, la marquita que todos tenemos, y puede presentarse 387 por 1,000,000 de vacunados con adenopatía axilar. O sea, póntela, no va a tener ninguna complicación, pero sí te va a prevenir muchísimas cosas. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para todas las vacunas? Reacción anafiláctica a dosis previa de la vacuna. Por ejemplo, pentavalente, que necesitas 4 dosis de refuerzo. Si en la primera dosis, que el bebito tenía 2 meses y ahora a los 4 le toca su refuerzo, pero en la primera le dio un shock anafiláctico que acabó en terapia intensiva de un hospital de tercer nivel, pues obviamente no le colocarás la vacuna. Pero estos son casos extremadamente excepcionales, 1 en 1,000,000,000, o sea, no sucede. Reacción anafiláctica previa a alguno de los componentes de la vacuna. Por ejemplo, si ya te pusieron la triple viral y alguno de esos 3 componentes, pues obviamente si ese bebé va a tener el antecedente. Si en este caso sería una mujer, ¿no? Una bebé. Cuando crezca, se embaraza y tiene que reaplicarse nuevamente esta vacuna, ¿qué va a suceder? Pues nuevamente va a ser un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque ya hizo reacción o ya tuvo anafilaxia previa. Entonces hay que valorarlo, pero les digo, son extremadamente raros. Precauciones generales para todas las vacunas. Pueden presentar enfermedad aguda, moderada o grave, con o sin fiebre, y para pacientes que sean alérgicos al látex. Igualmente súper raros. Ahora, esto es lo más importante y lo que ustedes tienen que saber. No son contraindicaciones para la vacunación. O sea, hay un montón de mitos que van a estar rodeando a la vacunación. 1. Reacciones leves a dosis previas de DPT, o sea, la difteria, tétanos y tosferina, como dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección,
o fiebre menor de 40.5 grados centígrados, o sea, eso no es contraindicación. Enfermedad aguda benigna, o sea, que lleves al niño con catarrito, con moquito, a lo mejor con un poco de diarrea, malestar general, sin fiebre, o sea, no te lo tienen por qué prácticamente que batear y decir, no se la puedo aplicar. Niños con tratamiento antibiótico, este es otro mito gigante en torno a la vacunación. En este punto no se tiene que vacunar en la etapa aguda de la enfermedad, o sea, que tenga de 1 a 5 días con a lo mejor, ¿qué les gusta? Una faringoamigdalitis bacteriana, y ya lo llevaste a consulta, ya inició tratamiento, está tomando penicilina o se le está inyectando penicilina y lleva 5 días. En esa etapa no se puede aplicar la vacunación, pero después de esos 5 días, ya que haya pasado el episodio agudo, claro que se puede aplicar la vacunación, aunque el niño todavía continúe tomando antibiótico. Madre del niño a vacunar, embarazada, ese es otro punto. Va la mamá aquí con la panza embarazada, lleva al pequeñito y les dice, no es que no te lo puedo vacunar porque vas a tener contacto con él y puede llegar a contagiar a tu bebé. A ver, ese no es el punto justamente es eso y no es un método de transmisión de enfermedades. Ese es otro mito súper común. Prematuridad. A ver, ojo aquí con eso porque es bien común en el medio y en la consulta general. Un niño prematuro va a tener el mismo calendario vacunal y la misma dosis que los niños a término. Es decir, si tú tuviste un niño prematuro de ¿qué les gusta? 35 semanas y estuvo en la incubadora, pero ahora ya tiene el peso correcto, ya dejó el oxígeno, ya está bien, inmediatamente tienen que colocarle las vacunas como si el niño hubiera sido un niño normal. Si el niño pesa más de 2 kilos, inmediatamente se le coloca la BCG. Un mes después del nacimiento tendremos que colocarle la hepatitis B. ¿Por qué? Pues porque es la misma dosis, el mismo calendario vacunal que un niño que nació a término. Salvo en algunas vacunas, ahorita se los voy a comentar, pero se tiene que colocar en general. Niños que hayan tenido contacto reciente con un paciente con patología infecciosa, o sea, por ejemplo, el papá tiene COVID activo, se puede vacunar el niño porque no lo estás vacunando contra COVID. Si el hermanito tuvo, ¿qué les gusta? Varicela, y en ese momento el niño va a recibir su vacuna de refuerzo contra hepatitis B, se puede colocar, no hay ninguna contraindicación. La lactancia tampoco es un factor para que te nieguen o negarle una vacuna a esa paciente. Historia de alergia inespecífica al niño o de familiar de alergia. Que te diga la mamá, ¿es alérgico? Sí, es alérgico. ¿A qué? Pues a lo mejor a los girasoles, al polen de las flores, a los gatos. Entonces, que sea alérgico a otra cosa no quiere decir que también va a presentar esa atopia con la vacunación. Historia de alergia de antibióticos contenidos en las vacunas, como neomicina, streptomicina o polimixina B. Es rarísimo que un paciente presente anafilaxias por esto. ¿Qué es lo regular que presentan anafilaxias? A las penicilinas, a los beta-lactámicos. O sea, que sea alérgico a la penicilina. Pero aquí es algo, o sea, súper tonto. ¿Por qué? Pues tienen que aplicarle la vacunación. No entra dentro de ese grupo de antibióticos y el paciente tiene que recibir la vacuna por lo que hablábamos, el riesgo-beneficio. Historia de alergia no anafiláctica al pollo o a las plumas de las aves, o sea que le dé a lo mejor una dermatitis por contacto, gastroenteritis o cualquier otra manifestación clínica, no es condicionante de que le niegues la vacuna a un pequeño. Historia familiar de convulsiones en el contexto de vacunación con difteria, tétanos y poliomielitis o contra sarampión, rubiola, parotiditis. Historia familiar de muerte súbita del lactante en el contexto de vacunación, difteria, tétanos, poliomielitis, o sea, tampoco. Historia familiar de reacciones desfavorables a las vacunas
con pacientes inmunocomprometidos y administración concomitante de tratamientos de desensibilización. Tampoco es indicación. La administración de la vacuna de polio oral en niños con candidiasis oral tratada o no. O sea, aquí en el medio, ¿qué se dice? Cuando los bebés tienen presencia como de algodón, que hasta les dicen, tiene algodoncillo, y le revisas la boca y en los carrillos, en los cachetes, en el paladar, en la lengua, tiene como si fuera literalmente algodón, eso es candidiasis oral, condicionada a muchísimos factores. Pero los niños deben de recibir su vacuna, aunque sea vía oral. No va a interferir en absolutamente nada. Administración de vacunas inactivadas en pacientes inmunocomprometidos tampoco es otra contraindicación. Y enfermedad neurológica conocida, resuelta y estabilizada, así como desnutrición. Hay algunas contraindicaciones y precauciones específicas. Por ejemplo, la polio oral. Contraindicación absoluta, infección por VIH o contacto familiar con una persona VIH positivo. Inmunodeficiencia congénita, inmunodeficiencia adquirida o reacción anafiláctica a neomicina, estreptomicina o polimixina B. Esa sería una contraindicación. Por ejemplo, triple viral no se puede poner en embarazo, sarampión, rubiola o parotiditis, ni tampoco en personas con inmunodeficiencia congénita o secundaria por trasplante, por ejemplo. La BCG no se puede poner en un niño con contacto de papás VIH positivo hasta que no se establezca, se descarte la presencia de VIH en el niño. Son contraindicaciones súper claras y muy específicas, pero esto obviamente, excepción del embarazo, lo demás no lo vamos a manejar nosotros en primer nivel porque van a ser niños que desde que nacen van a tener un manejo con el especialista. Entonces, hasta acá veríamos inmunizaciones. Vamos a continuar con vacunación. ¿Ya la pueden visualizar? Sí, doctora. Ok. Bueno, chicos, la norma 031, como ayer los chicos de que la empezaron a revisar, o si el resto de los otros grupos checaron, la norma 031 nos habla más bien del control del niño sano, pero tiene un apartado del tema de la cartilla de vacunación y el esquema nacional, pero no nos los desglosa como propiamente la 036. Entonces, apréndanse de memoria. Norma oficial 031 nos habla del control del niño y la 036 nos habla propiamente de las vacunas. Por eso, nada más se los menciono general, no vamos a hablar de la 031, sí vamos a introducirnos de lleno a la norma 036. Ahora, dentro de esta norma, solamente incluí, si la leen del manual moradito que les pasé, solamente incluí las vacunas que están dentro del Programa Nacional Mexicano de Vacunación. Habrá algunas que no las mencioné aquí. ¿Por qué? Porque no entran dentro del programa, o sea, no son, digamos que gratis o no son obligatorias. Hay otro apartado que nos habla de fleboterápicos, tampoco lo incluí, ni fleboterápicos son, digamos, los antivenenos de alacranes, víboras, arañas, etcétera, porque pues no va de la mano con nuestro tema de vacunación. Solamente incluyo vacunas y toxoides. Entonces ya hablamos de las inmunizaciones. La vacunación literalmente es la aplicación de un producto inmunizante a un organismo con el fin de protegerlo contra una enfermedad, contra el riesgo de que te infectes. En México existen 2 esquemas de vacunación. El esquema básico de vacunación, que es el obligatorio, es la cartillita de vacunación, que no sé dónde la dejé. La cartilla de vacunación, la verde, que incluso hasta en las escuelas es obligatoria que se presenten para la inscripción. Esa es literalmente la aplicación de biológicos a niños menores de 5 años de carácter obligatorio. Y el siguiente esquema sería el esquema completo de vacunación, es decir, desde que tú naces hasta que tienes 100 años,
tienes que tener vacunas a lo largo de tu vida. O sea, dejas de ser pediátrico, eres adolescente, recibirás vacunas. ¿Cuáles? Las vamos a ver, pero en general, si eres mujer, VPH, si eres hombre, te pueden poner hepatitis, te pueden poner sarampión, te pueden poner tétanos. Si te embarazas, necesitarás reaplicarte sarampión, parotiditis. Si te embarazas, tendrás que aplicarte influenza y en este caso, pues COVID ya también entraría dentro del esquema completo. Si llegas a la tercera edad, superas los 65 años de manera obligatoria, tendrán que inmunizarte ¿con qué? Con antineumocócica. Entonces vamos a verlas muy en específico, pero a eso se refiere. Esquema básico de vacunación, la que viene en la cartilla, obligatorio, niños menores de 5 años, esquema completo desde que naces hasta que eres adulto mayor. El programa de vacunación universal nos habla de la política, hay una política sanitaria de quién, pues del gobierno federal, que tiene como objetivo lograr la protección de la población en general mediante el esquema completo de vacunación, o sea, medicina preventiva. Al gobierno le conviene más invertir en vacunación que pagar o gastar en las consecuencias de que padezcas esa enfermedad. Entonces siempre se le va a apostar, incluso se le debería apostar más a la salud pública. Establecer criterios para lograr el control, la eliminación y la erradicación de enfermedades transmitibles por vacunación. Esto también es un indicador de salud. Eventos que pueden acaecer debido a la vacunación, o sea, se pueden presentar. Principalmente evento grave temporalmente asociado a la vacunación. Eso es lo más, como su nombre lo dice, lo más grave, lo más crítico. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Pero ojo, va a ser temporal. O bien cuyas secuelas afecten la capacidad funcional del individuo u ocasionen la muerte. Evento leve temporalmente asociado a la vacunación. Este va a presentar manifestaciones clínicas que van a ser de tipo local o de forma sistémica, pero se van a tratar de manera ambulatoria y no te van a dejar secuelas. Por ejemplo, que te duele el brazo, o como ayer me comentaba uno de sus compañeros, que lo vacunaron, bueno, vacunaron a una persona del tétanos y que por hacer algún movimiento prácticamente se le hizo una bola en el sitio de aplicación. En ese punto, ¿qué es lo que, pues, por qué se produce? Pues a lo mejor fue una reacción localizada por no guardar reposo, por realizar movimientos bruscos con el brazo, a lo mejor golpearse accidentalmente el brazo. Entonces, esta es un evento leve que es local, no va a poner en riesgo su vida, no tiene que tener ningún tratamiento y no va a dejar ninguna secuela. El evento moderado temporalmente asociado a la vacunación va igual a hacer manifestaciones clínicas que, aunque requieran hospitalización, no ponen en riesgo la vida del paciente y no va a afectar la capacidad funcional del individuo, como que hagas una reacción alérgica o incluso hasta anafiláctica. Evento temporalmente asociado a la vacunación. Van a ser manifestaciones que se van a presentar después de la vacunación hasta 30 días después de que te vacunaron. Y no tienen un origen específico de una entidad nosológica. ¿Qué es entidad nosológica? Pues de un agente patógeno que esté diciendo, pues a lo mejor, no sé, tienes fiebre o tienes convulsiones porque tienes tal microorganismo. No, en este caso va a ser directamente asociado a la vacunación. Para la vacuna Sabin, polio oral, el periodo se amplía hasta 75 días post-exposición. La vacuna de la BCG hasta 12 meses después de que estuviste expuesto a la vacuna, o bien la vacuna antiinfluenza hasta 6 semanas después de la aplicación de la vacuna. ¿Cuáles son los requisitos de la vacunación? La aplicación del biológico se va a llevar a cabo en principalmente el primer nivel de atención a donde nosotros vamos a trabajar. Es responsabilidad y es obligación que el primer nivel de atención brinde la vacunación los 365 días del año por el personal capacitado. ¿Quién? Enfermería.
Los hospitales de segundo nivel tendrán igualmente que vacunar a la población los 365 días del año de manera obligatoria. Y finalmente, los hospitales de tercer nivel, en este punto no se ven obligados porque acuérdense que el tercer nivel ya no trata prevención, ya su misión es tratar complicaciones, no estar haciendo prevención. Entonces, es muy raro que algunos hospitales de tercer nivel lleguen a tener estas cualidades, ¿no? Pero si se cuenta con el servicio de medicina preventiva, ahí se llevará a cabo la aplicación de la vacunación, pero solamente que cuenten con este servicio. Si no cuentan con este servicio, las enfermeras tendrán otras labores, pero no será la aplicación de biológico. Y existe, por ejemplo, si en este hospital de tercer nivel yo no tengo este servicio de medicina preventiva, tú llegas y te quieres vacunar, ¿qué te van a decir? Vaya a su unidad médica familiar, a su MF, a su centro de salud y ahí le aplicarán la vacuna. Pero, por ejemplo, ahorita en temporada invernal, que está el periodo de vacunación antiinfluenza, hay campañas o jornadas que se llaman vacunación extramuros. ¿Qué quiere decir? Que se realizan jornadas de vacunación en estos hospitales de tercer nivel, principalmente ¿para qué? Para vacunar e inmunizar a su población, es decir, todo el personal de salud, médicos, camilleras, todos los que trabajan ahí. Y luego para vacunar a la población de ese lugar. Por ejemplo, si mi papá está enfermo del corazón y va a sus chequeos constantes al Hospital Nacional de Cardiología, pues en el Hospital Nacional de Cardiología se preocupa, le importa que el señor esté inmunizado contra la influenza para que no tenga una complicación extra. A eso se refiere con esto. Todos los productos biológicos que se te apliquen van a ser registrados y se deberá entregar un comprobante de vacunación para la persona y se debe de registrar en la Cartilla Nacional de Salud. Eso es en relación con los pacientes. Ahora, nosotros, o más bien personal de enfermería, ¿qué tiene que hacer? Registrar todo biológico que se aplique en un censo nominal, en donde van a anotar el número de lote de la vacuna, la fecha de la caducidad, la marca del biológico y el paciente que está recibiendo esa vacuna. La vacunación en instituciones educativas, acuérdense cuando íbamos en primaria que por lo regular iban las enfermeras a vacunarnos, estas se van a realizar según los lineamientos de la autoridad federal. Según el gobierno federal y sus indicaciones, se realizarán en instituciones educativas. Anteriormente se hacía en conjunto con las semanas nacionales de vacunación. La vacunación del personal de salud se llevará a cabo según los lineamientos de la Secretaría de Salud y del Consejo Vacunal. Los biológicos, nuevamente se los vuelvo a repetir, no deben aplicarse en la región glútea bajo ninguna circunstancia en ningún grupo etario. A lo mejor vas a decir, bueno, pero yo ya soy adulto y yo voy a tener higiene. Aún así, no se deben aplicar en región glútea. Esquema de vacunación. Ahora sí vamos a hablar propiamente de nuestro esquema. El esquema de vacunación básico es el que abarca desde niños menores de 12 meses de edad y se amplía hasta los 4 años con 11 meses. O sea, lo que habíamos dicho, hasta antes de los 5 años es donde todos los niños mexicanos obligatoriamente tienen que cumplir con este esquema. Todo recién nacido pretérmino estable recibirá todas las vacunas en la misma edad cronológica que un recién nacido a término, con excepción de la BCG, que debe de pesar más de 2 kilos para que este niño pueda recibir la vacuna. Si este niño es prematuro y pesa 1,800, pues hay que esperar a que gane peso. Una vez teniendo los 2 kilos, aunque el niño tenga 36 semanas, se le tiene que inmunizar con BCG. Los menores de 2 kilos deberán recibir la vacuna con de hepatitis B. Acuérdense que esta hepatitis B por lo regular se espera hasta un mes después, pero aquí en este punto se debe aplicar inmediatamente al nacer y se puede empezar a seguir el esquema 0, 2, 4 y 6 meses de la inmunización.
En caso de que la mamá tenga documentado el antígeno de superficie de hepatitis B negativo, en el momento en que nace su bebé, la vacuna se difiere hasta el primer mes de vida. Los adolescentes y adultos que no tengan antecedentes de haber recibido vacunación previa deberán ser vacunados con una dosis de sarampión rubeola, la SR, 2 de tétanos difteria y 2 o 3 de antihepatitis B, pero solamente cuando yo no pueda comprobar que he recibido vacunas a lo largo de mi vida. Lo que les decía a sus compañeros en la clase de ayer. Esto por lo regular surge o va dirigido sobre todo a niños que quedan en orfandad. Ahorita, por ejemplo, tema COVID, quedaron muchísimos niños en orfandad donde a lo mejor murió la mamá, la abuela, la que era la cuidadora y ahora no sabemos si tienen vacunas, si tienen cartilla, dónde está la cartilla, etcétera. O bien niños en situación de calle, niños que son rescatados y adoptados, se les debe aplicar este esquema corto, puesto que no conocemos información sobre ello. Los adultos mayores de 60 años deberán recibir una dosis anual obligatoria de vacuna anti-influenza. Los adultos mayores de 65 años deberán recibir una dosis única de vacuna antineumocócica. ¿Cómo va a ser la aplicación simultánea de las vacunas? Lo que veíamos, sí se pueden aplicar al mismo tiempo, pero no en el mismo sitio de aplicación. Es decir, si aquí ya me pusieron una vacuna, la siguiente me la podrán poner de 2 a 5 centímetros alrededor de esa primera inmunización, siempre y cuando digamos que las características físicas del paciente me lo permitan. Las vacunas elaboradas con virus atenuados como la antirrotavirus, que esta desgraciadamente no entra dentro del esquema nacional de vacunación, pero existe. O sea, yo mamá puedo llevar a mi bebé con el pediatra y decirle, solicito que le ponga la vacuna antirrotavirus. Los niños pueden morir por rotavirus. Hay temporadas horribles de rotavirus donde los niños, pues, presentan estas gastroenteritis por este virus que literalmente la vida se les ve en diarrea. Muchos niños pueden llegar a fallecer, muchos niños han fallecido, pero no contamos con esta dentro del esquema obligatorio. Sabin, triple o la SR se pueden aplicar al mismo tiempo. O sea, si tú llevas a tu bebé y le van a aplicar la triple viral junto con Sabin, no va a haber ningún problema. Si se aplica primero la triple viral o la doble viral, se tendrá que esperar 4 semanas para que nuevamente te vuelvan a agendar. Por eso muchas veces, si al bebé le faltan muchas vacunas, le ponen la vacuna y te dice la enfermera y te ponen la cartilla con lápiz, venga en esta fecha para la siguiente vacuna. Es por eso, porque no se puede mezclar con otro tipo de vacuna. Tenemos que esperar a que haga inmunidad y ahora sí aplicarle la vacuna. La vacuna de administración oral, o sea, la Sabin, se puede dar con cualquier otra vacuna sin ningún intervalo. O sea, a mí me pueden poner Sabin, me pueden poner penta, me pueden poner triple y no va a haber ningún problema. La vacuna recombinante contra hepatitis B, elaborada con microorganismos muertos o inactivados, como la pentavalente, la antiinfluenza y la antineumocócica, se pueden aplicar en conjunto y no hay ningún problema porque están elaboradas con microorganismos vivos atenuados. Por eso, por ejemplo, ahorita en etapa invernal, en esta etapa, digamos, de aplicación de vacuna contra influenza en esta etapa estacional, si yo llevo a mi abuelito a vacunar contra la influenza y la enfermera revisa su cartilla y se da cuenta que nunca le han puesto neumococo, ¿qué pasa? Le van a aplicar en un bracito influenza y en otro brazo la antineumocócica. Y nuestros abuelitos no van a tener ningún problema y sería lo mejor, porque antineumocócica previene sobre todo neumonía bacteriana que llega a ser mortal. Ahora, vacunas disponibles en México. ¿Cuáles son estas vacunas disponibles en México? Son las que incluye el Sistema Nacional de Salud, la cartilla, esta verdecilla, que es la de niños, esta color clarito, azul clarito, es la de adolescentes,
Azul fuerte es la de adultos, hombres, varones, la rosa de adultas mujeres y esta marroncita es la de adultos mayores. Entonces, todas las vacunas que incluyen aquí las vamos a hablar rápidamente en lo que nos resta de la presentación. Primero, la vacuna BCG está indicada para la inmunización activa contra las formas graves de tuberculosis miliar y tuberculosis meningia. Su vía de administración va a ser intradérmica, o sea, intramuscular en el deltoides del brazo derecho. Grupo de edad, recién nacidos. Aquí el bebé acaba de nacer y desde ese momento se tiene que aplicar la vacuna inmediatamente. Se puede vacunar hasta los 4 años si por alguna circunstancia el niño no se la pudo aplicar. Por ejemplo, lo que les decía a sus compañeros ayer. Un niño que nació en Estados Unidos no hay aplicación de BCG. ¿Por qué? Pues porque primer mundo, ya erradicaron la tuberculosis. Lo que les decía ayer a manera de broma, nuestra marca de la BCG es la marca de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque todos los latinoamericanos tenemos esa marca. Todas las personas que hayan nacido en el primer mundo, en todas estas potencias, no cuentan con esta vacuna, pues porque ya está erradicada en nuestros países. ¿Qué pasa con los niños? Volvemos al ejemplo. Situación de calle, niño rescatado, niño adoptado. ¿Qué pasa si este niño que tiene 12 años le buscas y no tiene la marca y no tenemos a alguien que nos pueda decir, sí, así casi lo juro por Dios, que lo vacunaron? Entonces, antes de los 14 años se puede volver a revacunar. Si, por ejemplo, igual duda que salía, si alguno de ustedes no tiene la marquita, pero su mamá jura y perjura por Dios que los vacunó, hay que creerle. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio. A lo mejor extravió la cartilla, no la registraron, a lo mejor su mamá estuvo grave en el hospital y todos estaban preocupados por la mamá y ya nadie se acordó de las vacunas. Pero muy seguramente si nacieron del 90 para acá, pues toda la BCG se las colocaron dentro del hospital. Entonces, aunque no tenga la marca, la llegan a tener. Esquema, dosis única, no se pone otra vez en la vida. ¿Cuál es la dosis? 0.1 mililitros y está contraindicada únicamente para recién nacidos que no pesen más de 2 kilos y no se debe aplicar en embarazo. Vacuna antihepatitis recombinante tipo B. Indicaciones para prevenir el virus de la hepatitis B y sus complicaciones. No nada más es que ya tengas hepatitis, sino todas las complicaciones que puedas llegar a tener. Por ejemplo, hepatitis aguda o hepatitis crónica, insuficiencia o cirrosis hepática y sobre todo hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, primera causa de muerte en adultos jóvenes. Cáncer de hígado, condicionado a qué? Tener una infección activa contra el virus de la hepatitis B. ¿Dónde podemos contraer el virus? Prácticas sexuales de alto riesgo, infecciones de transmisión sexual, no usar preservativo, tatuajes, perforaciones, piercings, etcétera, en lugares de dudosa procedencia, compartir agujas, por ejemplo, en usuarios de drogas intensas, de drogas fuertes, heroína, piedra, etcétera, que se las estén inoculando, se las estén inyectando por vía directamente en la vena, pues, y compartan esas jeringas, puede haber riesgo. Y también, sobre todo, en recién nacidos con madres que ya se sepan portadoras del virus de la hepatitis B. Vía de administración, deltoides en brazo derecho, mayores de 18 meses, menores de 18 meses, en el muslo, en la cara externa. Grupo de edad, recién nacido. Aquí naces y se tiene que aplicar dentro de las primeras 12 horas de vida o antes del egreso hospitalario. ¿Qué quiere decir? Que el niño aquí nace, se le aplica en una piernita la vacuna contra la vacuna contra la hepatitis y en su bracito inmediatamente se le coloca la BCG. Grupo de riesgo, ¿para quién va dirigida? Trabajadores o estudiantes de la salud. Por ejemplo,
Cuando yo fui a hacer prácticas en el internado, antes de ingresar al hospital, por protocolo, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos vacunó a toda esa generación. O sea, yo iba a entrar en enero, me parece, y nos vacunaron desde diciembre, cuando estábamos haciendo todos los protocolos para ingresar. ¿Por qué? Pues porque teníamos que tener inmunidad por si te llegabas a puncionar, porque ibas a manejar sangre, por el riesgo laboral, ¿ok? Entonces, es obligatorio. En hemodializados, hemofílicos, adolescentes y adultos, ya les expliqué, con conductas de alto riesgo, viajeros internacionales, sobre todo que vengan a zonas endémicas de hepatitis B, nuevamente Latinoamérica. Transplantados, pacientes con enfermedades como hepatitis crónica, VIH y pacientes que reciban transfusiones frecuentes, por ejemplo, que tengan alguna leucemia, alguna complicación hemofílica, que estén requiriendo transfusiones constantemente. ¿Cuál es el esquema? En infantiles, una dosis en las primeras 12 horas de nacimiento y 2 dosis, una a los 2 meses de edad y la tercera a los 6 meses de edad. La vacunación a partir de los 11 años de edad se van a dar 2 dosis con un intervalo mínimo de tiempo entre 4 semanas de entre dosis y dosis. Y la dosis es la que les pongo aquí. Vacuna pentavalente celular es esta que vemos, DPAT, BIP, HIB. Indicaciones para difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e infecciones contra hemófilos influenza tipo B. O sea, es la más completa que podamos tener. Se aplica de igual manera, adultos en el brazo, y sobre todo en pequeños en el muslo. ¿Para quién va dirigida esta vacuna? Para todos los niños menores de 5 años. Todos los niños pequeños deben de tener su esquema completo. ¿Cuál es el esquema? La primera dosis a los 2 meses de vida, a los 4 meses de vida, a los 6 meses y a los 18 meses de vida. La DPT es la vacuna antipertusis de células completas, toxoide tetánico y diftérico. Indicaciones, esta va a ser el refuerzo de esta. Difteria, tosferina y tétanos. Aplicación intramuscular en el brazo para todos los niños de 4 años y el refuerzo va a ser a los 4 años. O sea, tú ya le aplicaste la vacuna cuando era pequeño, cuando tenía meses de edad, y ahora es dosis única solamente a los 4 años, pero es un refuerzo. Si tú no le aplicaste la vacuna previa, no le puedes colocar esta vacuna porque es un refuerzo. Está contraindicado para niños mayores de 6 años, 11 meses de edad y habrán perdido la vacuna. O sea que si no se la pusiste, ya no se la pueden volver a reaplicar. Vacuna antineumocócica conjugada. Esta va contra infecciones provocadas por el Streptococcus pneumoniae, o sea, neumonía en niños. Súper común en esta época invernal. Aplicación, ya saben cuál es la vía de administración. Grupo de edad, ¿a quién va dirigido? A niños de 2 a 59 meses de edad. ¿A quién se la voy a poner o a quién le voy a dar prioridad? A los niños que acudan a guarderías o que tengan alguna enfermedad subyacente, alguna enfermedad congénita, cardíaca, renal, alguna discapacidad, algún problema de la sangre, etcétera. Cualquier patología agregada que ya venga con el niño será obligatoria. Esquema: 2 meses de vida, 4 meses de vida y 12 meses de vida. Vacuna antiinfluenza, la estacional, la que nos ponemos cada año, nos protege contra la infección de los virus influenza A y B, así como los virus circulantes de la temporada, por eso es anual. La vía de administración, la misma. ¿Para quién va dirigida? Pues en un inicio se decía que se debe aplicar anualmente a los niños de 6 a 4 años, 5 años a más tardar, y mayores de 60 años, pero también a personas que tengan factores de riesgo, como comorbilidades, diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, inmunocomprometidos, embarazadas y personas que determine la Secretaría de Salud
por opinión del Consejo Nacional de Vacunación. ¿Qué pasa ahorita en el tema, en el tema que estamos viendo, que estamos viviendo? La vacuna antiinfluenza en México está abierta para todo el público, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una pandemia mundial. Entonces, imagínense contraer influenza más aparte COVID, pues obviamente trae muchísimas complicaciones, sobre todo económicamente hablando. Entonces, ¿qué necesitamos? Se decide por Consejo Nacional de Vacunación que se abra y esté abierta a todo el público. O sea, yo no puedo pertenecer a este grupo de edad y la puedo recibir. Estos son prioridad, sí, pero todos recibirán esa dosis. La dosis es anual y en niños de 6 meses a 35 meses les tendrás que poner 2 dosis. Cuando se aplica por primera vez la vacuna, con un intervalo entre 4 semanas entre cada dosis. O sea, yo se la pongo el 1 de enero y el 1 de febrero, 4 semanas después, le tengo que reaplicar la segunda dosis. Y ya finalmente para la vacunación anual ya será una sola dosis, una sola dosis, una sola dosis. Para niños mayores de 36 meses u 8 años de edad, la mamá nunca lo llevó hasta ahorita, como se enteró que existía la vacuna, lo lleva al centro de salud. Entonces, ese pequeñito ya tiene, póngale 6 años, nunca ha recibido vacuna influenza estacional. Entonces, se le va a aplicar 2 dosis, pero ahora de 0.5 mililitros. Misma dosis, se le pone, por ejemplo, 1 de diciembre al 1 de enero le tocaría su segundo refuerzo y ya el siguiente año le tocaría solamente una dosis. Para la población mayor a 9 años, aunque nunca hayan recibido la vacuna, por ejemplo, no sé, mi abuelito que nunca se ha querido vacunar contra la influenza, pero ahorita por el COVID tiene miedo de absolutamente todo y se quiere aplicar la vacuna. ¿Le tengo que aplicar en 2 esquemas porque es primera vez? No. Al ser mayor de 9 años, solamente se aplica una dosis anual. Vacuna triple viral SRP. Está indicada para sarampión, rubiola, parotiditis. Se aplica subcutánea en el área externa del tríceps, o sea, aquí afuerita. ¿Para quién va dirigida? Niños de 12 y 6 años de edad. 2 dosis de la vacuna. La primera dosis se la van a aplicar cuando el niño cumpla 1 año de vida y la segunda dosis se le completará hasta que ese pequeño tenga 6 años de edad. Vacuna antipoliomelítica trivalente oral, o sea, la Sabin, la que viene así en esa pipetita. Indicado para inmunización activa contra poliomielitis. Por lo regular se utiliza como refuerzo. Se aplica solamente durante semanas nacionales de vacunación. Es decir, si ahorita yo voy al centro de salud y le digo, quiero que le pongan Sabin, te dirán que te esperes hasta la siguiente semana nacional porque no la tienen resguardada. Es un biológico que llega 1 o 2 días antes de comenzar la semana nacional de vacunación y es una dosis adicional a los niños menores de 5 años y a personas mayores en caso de riesgo epidemiológico, o sea que haya poliomielitis en la región. Súper raro, gracias a la vacunación, pues está un poco controlado, aún no erradicada, pero controlada. Esquema, dosis adicional a todos los niños a partir de 6 meses de edad y hasta los 4 años de edad, siempre y cuando ya hayan recibido al menos una dosis de pentavalente. Por eso les digo que es de refuerzo. Vacuna doble viral antisarampión y antirrubiola, SR. Indicaciones, inmunización activa contra sarampión y rubiola, vía de administración subcutánea, de igual forma que la otra. ¿A quién la vamos a poner? A hombres y mujeres susceptibles a partir de los 10 años de edad, o sea que estén en riesgo. A población mayor de 10 años que no haya recibido una segunda dosis de la triple o de la SR, en campañas de seguimiento de sarampión. Y ante un caso probable de enfermedad exantemática, se valorará la aplicación de esta vacuna. ¿Qué pasa si hay un brote, por ejemplo, en una guardería?
se le aplicará a todos los niños menores de 1 año, pero mayores de 6 meses, y después se le aplicará SRP al año de edad y a los 6 años de edad. O sea, solamente es como de rescate, vamos a decirlo, para evitar que el brote se salga de control y haya una epidemia. ¿Cuál es el esquema? Dosis con un intervalo de un mes, dos dosis con un intervalo de un mes, igual la pongo 1 de diciembre, le tocará 1 de enero. En caso de no contar con 2 dosis previas de triple viral, se hará este caso. Si ya tienes triple viral, solamente será dosis única porque ya tienes protección. Está contraindicado en embarazo. Es la única vacuna, bueno, a excepción de la BCG, la única vacuna que no se le puede aplicar a las mujeres embarazadas. Inmunodeficiencias, excepto VIH asintomático, padecimientos febriles, o sea, que lleves al niño con fiebre, no te lo podrán vacunar, y padecimientos neurológicos. En las mujeres de edad fértil, o sea, por ejemplo, si alguna de nosotras de nuestra edad recibe o de nuestro rango de edad recibe esta vacuna SR, tendremos que tener extrema precaución para no embarazarnos 28 días, un mes después de la aplicación, porque el bebé puede nacer con rubiola congénita y es extremadamente grave para el feto. Vacuna antineumocócica de 23 serotipos. Es la vacuna que se aplica a los abuelitos de la tercera edad. Inmunización activa contra Streptococcus pneumoniae y sobre todo neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía de todos los inviernos que los abuelitos padecen. Se aplica intramuscular, va dirigida para adultos mayores de 65 años. En los niños menores de 2 años que tengan enfermedades crónicas y riesgo de infección también se les puede aplicar, pero acuérdense que existe el antineumococo, que ya les mencioné, solamente que esa es de 13 serotipos. Pero en puntos así muy claves, donde el niño tenga mucho riesgo, sí se le puede poner esta de 23 serotipos. ¿Por qué? Pues porque lo protege más. Pero va dirigido a los adultos con alto riesgo por disfunción esplénica y patologías crónicas agregadas. Y el esquema es dosis única. Se aplica una vez cumpliendo los 65 años y no es necesario reaplicarla. La DPAT es la vacuna antipertusis acelular con toxoide diftérico y tetánico. Esta va dirigida contra difteria, tosferina y tétanos. Misma aplicación. Va dirigido a lactantes a partir de los 2 meses y hasta los 6 años, 11 meses. Y se aplica un refuerzo a los 4 años de edad en sustitución de la DPTA. No es tan común que se utilice. Ahora, esta es súper importante y se la tienen que aprender. Refuerzo contra tétanos, difteria y tosferina acelular, TDPA, es la que se aplica en las embarazadas. Cuando una mujer está embarazada y cumple las 20 semanas de gestación, tiene que sí o sí vacunarse con esta vacuna, valga la redundancia. ¿Por qué? Para proteger al feto. Es obligatorio vacunar a todas las mujeres embarazadas porque las protege de difteria, tétanos y tosferina, pero sobre todo al feto. Hay un refuerzo que se puede aplicar a los individuos mayores de 4 años de edad, pero esta es la que directamente va para embarazadas. Toxoide tetánico y diftérico, la TD, esta es la que nos ponen cuando nos cortamos, cuando tienes un accidente, cuando te muerde un perro, etcétera. Es el toxoide tetánico. Esta inmunización te protege contra difteria y tétanos. Está indicada para niños mayores de 7 años que no tengan el esquema completo de tétanos, para el refuerzo de personas mayores a 12 años. O sea, mi mamá me puso cuando era pequeño la del tétanos, pero ahorita me tiene que volver a reaplicar mi refuerzo. Para mujeres embarazadas también es obligatorio, y para personas que se hacen heridas o tienen lesiones contaminadas. Por ejemplo, en el trabajo te cortaste con las aspas de un tractor viejo y es una herida sumamente contaminada porque estabas en la tierra y a lo mejor la cuchilla estaba oxidada. Necesitas ir a vacunarte contra este toxoide. Y finalmente, vacuna contra el virus del papiloma humano.
Esta previene infecciones contra papiloma en los serotipos 6, 11, 16 y 18, o sea, los que provocan cáncer cervicouterino. Vía de administración, deltoides, igual. ¿A quién va dirigido? A niñas de 5º año de primaria y a niñas de 11 años que no acudan a la escuela. ¿Cómo se pone el esquema? La primera dosis, la fecha elegida. Esta se aplica principalmente en Jornada Nacional de Vacunación, o sea, cuando hay semana de vacunación. Vamos a decir que la jornada de vacunación fue el día de hoy, o bueno, no sé ni qué día estamos. Bueno, vamos a decir, 1 de diciembre. 1 de diciembre se le aplicó la primera vacuna a esta pequeña. 6 meses después, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en mayo le tocará 1 de mayo volverse a aplicar su segunda dosis. Y 60 meses después de su primera dosis le tocará su último refuerzo. No se administra en embarazadas y no se administra en niñas menores de 9 años. En este punto no lo menciona la guía, pero se los comento, se puede aplicar desde niñas de 11 años de edad hasta mujeres de 45 años de edad, independientemente si ya iniciaron vida sexual, si ya se embarazaron, si ya son mamás, etcétera. También en algunos países de primer mundo se está aplicando a los varones, pues porque ellos son los transmisores del virus del papiloma humano. Acuérdense, ellos, los hombres, transmiten el papiloma, pero no desarrollan la sintomatología. Muy raros son los pacientes que se han visto que el cáncer de pene está condicionado por VPH. Entonces, he ahí la importancia de esto. Entonces, con esto termino. ¿Me pueden regalar 10 minutitos para que les hable del ESAVI? Por supuesto que sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, chicos, entonces, el ESAVI ya les había comentado a algunos grupos. ¿Por qué no les mandé información si yo siempre les mando información para que no lleguen en cero a la clase? Este manual es propiamente dirigido hacia personal de enfermería y personal administrativo. Nosotros como primer contacto y como médicos realmente no vamos a desarrollar, digamos que los reportes epidemiológicos, no vamos a hacer pues el reporte, etcétera, porque esto lo hace enfermería. Pero hay que conocerlo. No les mandé el manual, si tienen ahí curiosidad y tiempo, que no creo, sería pueden checar, ponen así, ESAVI, catálogo maestro, les va a salir el manual, pero son 204 hojas. Lo traté de resumir hasta donde más pude para que solamente lo conozcan, sepan qué es y se acabó. Entonces, de eso trata. Son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o a la inmunización. Eso es un ESAVI. Vamos a hablar de la definición, la clasificación y los tiempos de notificación. Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización ESAVI, antes llamados eventos temporalmente asociados a la vacunación, antes se llamaban ETAP. Este término cambió como en los, ¿qué era? Como 2010, entre el 2010 y 2012 se cambió del ESAVI al ETAP. Entonces, dependiendo de dónde lo lean, si ya es literatura vieja, dirá ETAP. Son prácticamente manifestaciones clínicas que se van a presentar después de que el paciente recibe una vacuna y es supuestamente atribuido a esta vacuna. O sea, el paciente empieza a convulsionar, empieza a tener fiebre, empieza a tener, por ejemplo, ahorita con el tema COVID, que decían que AstraZeneca causaba trombos, eso es un ESAVI. Son supuestos, son suposiciones. Yo no tengo una prueba en donde me diga, sí, mira, porque me vacuné me pasó esto. O sea, es de verdad una investigación súper exhaustiva y no siempre se llega a la conclusión de que eso fue ocasionado por la vacuna, pero una vez que se presenta se tiene que hacer todo el reporte epidemiológico. La temporalidad dependerá de cada una de las vacunas, como ya lo vimos. Si es en la otra,
ponencia, como veíamos, si es temporal, si es después de 75 días de la vacuna, si es grave, si es leve, etcétera. Para fines prácticos lo vamos a clasificar en ESAVI grave y en ESAVI no grave. Los ESAVIs graves van a ser cualquier manifestación importante que cumpla con los siguientes criterios. Uno, que cause la muerte del paciente, o sea, eso es prácticamente no ha sucedido, no hay que causar pánico, que prácticamente le pongan la vacuna y el paciente caiga y muerto como pajarito. O sea, no, eso no pasa. Poner en peligro la vida del paciente en el momento que se presenta, o sea, que empiece a sentirse mal y en ese momento se condicione a el riesgo de muerte. Que necesiten hospitalización o se prolongue la estancia hospitalaria. Que causen invalidez o incapacidad persistente en ese paciente y que sean causas de alteraciones o malformaciones en el recién nacido, es decir, que tenga alguna malformación el bebé y sea así de, es que es porque se vacunó, pues no, eso tampoco sucede, siempre y cuando se sigan los lineamientos. Si se está diciendo no es apta para mujeres embarazadas, pues no se tiene que aplicar. Por ejemplo, sería shock anafiláctico, parálisis flácida aguda, encefalitis o hemorragia intracraneal. Yo les he dicho muchas veces, no anden combinando vacunas de COVID. Ya vimos al inicio de la ponencia, ¿qué decía yo? Los antígenos están elaborados específicamente en alguna parte del anticuerpo. Por eso hay muchísimos tipos de vacunas. Les di algunos ejemplos. Ahora, ¿esto de qué me sirve? Si yo mezclo una vacuna que es de un tipo en específico con otra que no tiene absolutamente nada que ver, puedo tener shock anafiláctico, parálisis flácida, encefalitis, hemorragia intracraneana, o puedo tener alguna causa de incapacidad o de invalidez a largo plazo. No sabemos, todavía estamos en pañales con el COVID, no hay que hacer mezclas de vacuna. Nuevamente, ¿qué vacunas se pueden mezclar? Pfizer con AstraZeneca, Pfizer con Moderna, únicamente. Johnson & Johnson con Moderna y nada más. Entonces son las únicas que están autorizadas. Si yo tengo CanSino y porque me siento experto en vacunas, voy y me pongo AstraZeneca, voy y la mezclo con Pfizer, podemos llegar a tener muchísimas complicaciones. ¿Qué nos queda a nosotros que tenemos, por ejemplo, alguna vacuna que todavía no tiene un sustento científico para poderla mezclar con otra? Esperar. Va a salir el documento, el artículo oficial que nos diga, adelante, se pueden mezclar. O bien esperar hasta revacunarnos con la misma vacuna con la que fuimos. O sea, si yo tengo CanSino, tengo que esperarme a que ya el gobierno inició la tercera dosis de refuerzo, en este caso sería la segunda de CanSino, a que entonces llegue CanSino a mi municipio y me pueda yo revacunar con CanSino. Pero no causen ESAVIs. Se han presentado ESAVIs por el riesgo por el riesgo y el punto de estar mezclando vacunas. ESAVI no grave. El ESAVI no grave se va a presentar en todos los eventos que no cumplen los criterios anteriores y solamente van a causar, ¿qué? Reacción local, que se va a tratar de forma ambulatoria, a lo mejor que te dé una dermatitis en el sitio de la aplicación, que tu niño tenga muchísima fiebre que no puedas controlar con paracetamol y lo tengas que llevar a urgencias. Entonces, ¿qué hará? Pues se le harán medidas de soporte, antipirético, medios físicos y a lo mejor en unas horas te lo puedes llevar de alta. O sea, es algo leve. Tiempo de notificación. Si yo tengo un ESAVI grave en mi unidad, tengo 24 horas para reportarlo a través de los formatos ESAVI 1 y 2. No se los puse, pero son hojas gigantes, como el SUIVE más o menos, así son, pero obviamente se los vuelvo a repetir, eso no lo hacemos nosotros, lo reporta directamente el personal de enfermería. Cuando hay un ESAVI no grave, se reporta a través del SUIVE. Ahí pones, la enfermera te dice, oiga, doctor, ¿qué cree? Tuvimos un ESAVI no grave.
¿cuándo? Nombre del paciente, y entonces ahí tú lo registras en tu SUIBE, anexas otra hoja que igual no es esa hoja larguísima que les mencionaba, y tienes durante esa semana para reportarlo a la jurisdicción. La jurisdicción ya decidirá si lo viene a investigar o solamente se queda como un reporte o como un antecedente. En el caso de que se presenten 2 o más casos semejantes en el mismo lote de la vacuna, o sea, ya les puse pentavalente del lote 1, 2, 3, 4 y ya 5 niños me han presentado esa reacción. En el mismo lugar, en menos de 24 horas, pues inmediatamente se reporta para conocer la ruta, para vigilar. A lo mejor hay un problema en la red de frío, en la cadena de frío, y se va a notificar de inmediato, pero no como ESAVI grave. Los ESAVI se pueden clasificar en asociación causal ante la vacunación, o sea que fue por la vacunación. Se va a dividir en 3: evento relacionado con la vacuna, evento relacionado con el efecto de la calidad de la vacuna o evento relacionado con un error pragmático. Aquí no sé, por ejemplo, si ustedes recuerdan que, no me acuerdo en qué país, retiraron no sé cuántos lotes de vacuna COVID porque había un defecto en la fabricación. Piensen en un botecito de la vacuna, ven que viene el bote de cristal, luego viene la gomita esa donde se le punciona y viene el latón que lo protege. Había una falla en el sellado, vamos a decirlo, y la vacuna, si tú la deladeabas, lo que pasaba era que se regaba, ¿no? Entonces, eso pues no da seguridad de tener un biológico de calidad, y ese país retiró completamente ese lote y no se aplicó por el riesgo de crear un ESAVI. Indeterminado, factores que clasifican o dan como resultado tendencias contradictorias respecto a la consistencia e inconsistencia de la inmunización. C, asociación causal inconveniente con la vacunación, que es una coincidencia, es una condición subyacente o emergente, o causada por la exposición a algo que no sea la vacuna, o sea, fue algo externo. Y D, causada por condiciones inherentes al vacunado, o sea, propiamente de la inmunidad del paciente, del estado de salud, etcétera. Y el inciso E, inclasificable, o sea, ni siquiera sabemos por qué pudo ser. Sistema de la farmacovigilancia para el ESAVI. En la farmacovigilancia, las vacunas están catalogadas como medicamentos, pero existen diferencias sustanciales entre ellos, en el cual no se tiene el mismo sistema de vigilancia. Es decir, las vacunas son administradas a gente sana para prevenir enfermedades y los medicamentos son prescritos para tratamiento y control de pacientes enfermos, entonces no es lo mismo. Por ello, el riesgo se percibe al consumir medicamentos es más tolerado que el uso de las vacunas, o sea, te da más, digamos que inseguridad en los medicamentos que las vacunas. Además, las vacunas son utilizadas no solo para beneficio individual, sino también para un beneficio en la salud pública. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Que las personas decidan no vacunarse, ok, es una decisión que debemos respetar como cualquier otra decisión que una persona pueda tomar en cualquier otro aspecto de su vida. Pero en una pandemia mundial que a mí me interfiere directamente que tu vecino de banca no estés vacunado, pues sí tendríamos que tomar otras acciones porque es algo de salud pública y que no solo está afectando a ese individuo, sino al bien común. Debido a esto, el sistema de vigilancia, la investigación y la evaluación de la causalidad no puede ser la misma de esa manera. Entonces, para llevar a cabo la farmacovigilancia de los ESAVIs, es necesario establecer en el país los niveles operativos y funcionales, así como la responsabilidad de cada uno de ellos. Entonces, en nuestro país, el sistema de vigilancia ESAVI se establece de esta manera. En la base de la pirámide, el nivel local, o sea, el nivel municipal, mi centro de salud, el nivel jurisdiccional, o sea, yo le respondo, yo le informo a mi jurisdicción a la Secretaría Estatal, y la Secretaría Estatal, en este caso del Estado de Puebla, le rendirá cuentas al gobierno federal. Trabajar en esta pirámide nos permite tener un mejor control de los ESAVIs.
A nivel local vamos a encontrar en este punto pues nuestros sistemas de salud, el primer y segundo nivel de atención y el tercer nivel nuevamente si cuentan con estos módulos de medicina preventiva, pero también la medicina privada. Acuérdense, hay médicos que venden vacunas, pero esto debe de ser muy específico. Yo no puedo tener aquí en mi consultorio, ni porque tenga yo una farmacia, venta de vacuna. ¿Cómo creen? Necesito toda una red de frío, necesito personal capacitado, etcétera. Pero hay algunos pediatras, sobre todo inmunólogos o alergólogos, que sí se dedican a la venta de vacunación. O sea que tú vas y le dices, en este caso lo que les decía del rotavirus, llevo a mi pequeño al pediatra y decirle, oiga, ¿sabe qué? Necesito que le ponga la vacuna del rotavirus. Él te agendará para cuando la tienen disponible. No es como que abra el cajón y la tenga ahí. Entonces, sí se pueden aplicar de manera privada cuando hay escasez de vacunas y los papás pueden tener la posibilidad de vacunar a los niños, es necesario. Por ejemplo, en la epidemia, bueno, al inicio de la pandemia, cuando estaba todo terrible, uno de mis sobrinos tenía que ponerse ya la pentavalente. Entonces, ¿cuál fue la sugerencia que les hice a sus papás? ¿Saben qué? Compren la vacuna. No, a pesar de todo el miedo y todo que tenían de ir al centro de salud, asistieron, pero pues acuérdense que había desabasto de medicamentos, desabasto de vacunas. Fueron varias veces, no encontraron la vacuna, entonces fue de, a ver, no van a perder la oportunidad de vacunar al niño, compren la vacuna. Se pusieron en contacto con su pediatra y el pediatra le aplicó la vacunación. La siguiente dosis de refuerzo que le tocaba, pues entonces ya sí se la aplicaron en el centro de salud, pero no hay ningún problema. Solamente tienes que notificar que ya se aplicó, en este caso el biológico, para que sea registrado ya como un refuerzo. Dentro de sus funciones se encuentra en este nivel es responsabilidad de nosotros médicos, enfermeras y personal de salud que presten servicios de vacunación, los centros de salud, los hospitales y otras unidades en donde se pueda presentar un ESAVI, así como las guarderías y las escuelas donde se realicen campañas de vacunación, por eso solamente se realiza en jornada, y padres que detecten a sus hijos con algún ESAVI. Entonces, hay que, prácticamente lo que se les dice a los papás, si el niño presenta alguna reacción, fiebre, etcétera, etcétera, tendrá que venir a la unidad. Entonces, los papás pueden ser, digamos que monitores para detectar estos ESAVIs. Colaboración del llenado del formato, pues lo elaborará completamente el epidemiólogo y el nivel local está obligado a clasificar si es ESAVI grave o no grave, de acuerdo a los criterios que ya vimos y será la forma en que se va a notificar. Hay que notificar el ESAVI inmediatamente al nivel superior, o sea, al epidemiólogo. En nuestra jurisdicción hay un epidemiólogo local que es el que se encarga de todo esto. La notificación de los ESAVI se harán de manera inmediata, no más de 24 horas, ya lo mencionamos, y el ESAVI grave, no más de 7 días. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presente un ESAVI? Detectarlo, clasificarlo, notificarlo. Hasta acá llega nuestra responsabilidad. La jurisdicción hará la investigación, la evaluación de la causalidad, el seguimiento y la retroalimentación nos llegará a nosotros para valorar si tenemos que cambiar alguna estrategia dentro de nuestra vacunación. Entonces, hasta acá termino, chicos. Muchas gracias por esperarme. Entonces, indicaciones hasta este punto. Llena los compañeros del A, nos vemos mañana en nuestro horario normal, que sería de 11:15 a 1:30 con los equipos que faltan de exponer. Los compañeros del equipo C nos vemos de 13:30 hasta, yo creo que quizá 2 módulos nos alcance para que terminen de exponer los 2 equipos que faltan. Y el grupo B nos vemos el día viernes a las 11:15 a 1:30 para terminar de verlos. En este momento les voy a enviar a sus grupos las 3 presentaciones para que las empiecen a trabajar. ¿Hasta qué incluye el examen? El examen va a incluir hasta el último tema que vimos,
sobre que vamos a manejar en las diapositivas. El examen va a ser virtual en el horario que ya se los había indicado, se los vuelvo a repetir. Va a ser el día sábado para que me dé tiempo de tener sus calificaciones a tiempo. Grupo A las 8 de la mañana, grupo C 9 de la mañana, grupo B 10 de la mañana. Será por este medio, o sea, será digital, no nos vamos a ver de manera presencial. ¿Qué plataforma? Estoy checando si la plataforma es en modo o Classroom. Yo les aviso a más tardar mañana para que ustedes ya sepan. ¿Qué les pido? Ingresar puntual al examen para que el tiempo nos alcance. Solamente tenemos esa hora, así que si ustedes ingresan tarde, pues tendrán menos tiempo para la elaboración de los exámenes, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, chicos, en sus chats, espero que no haya, pero si tienen alguna duda, me la escriben ahí en el chat y yo se las contesto en un rato. Más o menos en la tarde, yo creo, porque ahorita tengo clase con los de tercero. Con ellos sí voy más atrasada. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Gracias, chicos. Igualmente, doctora. Gracias. Gracias, igualmente. Ahora. Yo creo.